Entonces, como nuestro tema hoy, estamos hablando acerca de la necesidad de no juzgar. Si ustedes notan, ahí en Mateo, en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, lo primero es que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, lo cual indica que cada vez que nosotros juzgamos, entonces nos estamos exponiendo a ser juzgados. Luego dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy bien, hoy en esta mañana vamos a estar mirando por qué nosotros en realidad no necesitamos juzgar, no necesitamos meternos donde no nos han llamado. Y algo importante para tener en cuenta en esta mañana es que cada vez, y esto por favor quiero que estemos muy atentos a lo que voy a acabar de decir porque es muy importante, resulta que cada vez que nosotros juzgamos o cada vez que nosotros miramos algo en los demás, es una representación de lo que hay en nosotros, ¿no? Entonces, en lugar de nosotros revisar por qué estoy fijándome en aquello que estoy juzgando, necesito mirar qué es lo que hay dentro de mi corazón, qué es lo que hay en mí. Si ustedes vieron en el video que acabamos de mirar de Don Bueno, era una persona que se consideraba buena, que creía que no pecaba, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que todos pecamos y todos hemos pecado. O sea, delante de Dios no hay ningún ser humano que no haya pecado. Por eso fue necesario que Dios enviara a Jesús en propiciación por nuestros pecados, porque resulta que todos hemos pecado. Y aquí no podemos exonerar a ninguno porque realmente todos estamos en esa misma, en esa misma condición, ¿sí? Y como todos hemos pecado, entonces ninguno de nosotros tiene la libertad para ir a juzgar al otro por cuando todos tenemos rabo de paja, yo lo pondría así de esa forma. El asunto es que siempre que nosotros estamos criticando o siempre que nosotros estamos mirando algo de los demás, resulta de que bíblicamente tiene que ver conmigo. Por eso es que dice más adelante, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y es que nótese que en el otro lo que estoy viendo es a menor escala de lo que hay en mí. Y esto puede ser que de pronto no sé si lo logremos entender como ahí está escrito, porque nótese que el otro dice una paja, ¿sí? O sea, el otro comparado a lo que yo tengo tiene una paja y yo tengo una viga. De manera que lo que yo estoy viendo en los demás es lo que yo tengo muchísimo más, en mí está mucho más. O sea, es no sé cómo explicarlo, pero es más grande. Entonces, eso que yo estoy viendo de los demás es lo que la vida me está mostrando de que necesito trabajar en mí. En lugar de fijarme en lo que hacen los demás, yo necesito trabajar en mí. Me gustó mucho que día que miraba un meme donde había una persona esculpiéndose y decía, mi mayor proyecto soy yo. ¿Sí? Y es que de verdad la Biblia nos muestra que es así. O sea, yo soy mi mayor proyecto, porque yo necesito trabajar en mí. Muchas veces nosotros nos ocupamos de los demás y en toda ese querer salvar a los demás, ese querer ayudar a los demás, nos olvidamos de nosotros mismos. Y miren que aquí, en lo que acabamos de leer, nótense que en Mateo y en Lucas habla acerca de lo mismo, pero los dos tienen, bueno, una diferencia en cuanto al lenguaje, porque aquí en Mateo dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y por eso es que nosotros, siempre cuando necesitemos hablar de los demás, necesitamos hacerlo con misericordia.
necesitamos hacerlo como si estuviéramos hablando de nosotros mismos. Y obviamente usted no se va a poner a hablar mal de usted con otras personas, ¿sí? Y por eso es que cuando cada vez que nosotros tengamos que hablar, si no tenemos nada bueno que decir, es mejor no decir nada o buscar unas palabras, ¿sí? Muy sabias para podernos expresar sin necesidad de ofender a los demás, porque eso tampoco quiere decir que me voy a quedar callado y que yo no voy a hablar, porque sí necesitamos expresarnos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que yo no puedo pasar por encima de los demás y que lo que necesito recoger, lo que necesito recibir es lo que yo necesito dar. Entonces, si yo quiero que las personas tengan misericordia de mí, es como yo debo manifestar, ¿sí? Es lo que yo debo hacer para los demás, yo también debo tener misericordia, porque finalmente es el trato que me van a dar. Por eso también en la regla de oro, la palabra de Dios dice que como ustedes quieran que los traten los demás, es el trato que nosotros les debemos dar. Imagínense donde todas las personas tuviésemos nosotros conciencia de que como quiero que me traten es como voy a tratar a los demás, pues nadie insultaría a nadie, nadie pecaría contra nadie porque pondría esa regla en función, ¿sí? O sea, podríamos aplicar eso. Seríamos conscientes de que, venga, no voy a tratar al otro como no me gustaría que me traten a mí. Entonces, no robaríamos, no haríamos daño porque estamos siendo conscientes que tarde que temprano o más temprano que tarde se nos va a regresar todo aquello cuanto hemos hecho en contra de las demás personas. Y aquí ese también dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Nótese que el juzgar también habla acerca de la necesidad de no ser condenados y de ser perdonados. Porque cuando nosotros juzgamos, realmente es porque nosotros estamos en inconformidad, ¿sí? Siempre que nosotros estamos juzgando a las personas, es porque nosotros sentimos muy dentro de nosotros que es que nos salen a deber, ¿no? Que es que nos están debiendo algo. Y entonces, como nos están debiendo algo, ahí es donde nosotros entramos a hacer el señalamiento. Y entonces decimos, no, pero es que imagínate lo que me hizo, y entonces damos a entender como que lo que nos hicieron es tan terrible, tan esto, que, mejor dicho, necesita ser castigado. Y entonces estamos mostrando esa falta de perdón, porque no estamos considerando que al igual que la otra persona, nosotros también nos hemos equivocado, nosotros también hemos fallado, nosotros también tenemos rabito de paja. Entonces, no hemos hecho lo mismo, pero hemos hecho otras cosas, a lo mejor eh, hemos hecho otras cosas diferentes, ¿sí? Y aquí dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esta invitación del versículo 38 en el Lucas capítulo 6 me gusta mucho porque ya habla del dar, ¿sí? Y dice, dad medida buena, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Y es que en realidad nosotros lo que damos, o sea, va a regresar a nosotros con mayor fuerza todavía, con mayor fuerza. Y por eso nosotros necesitamos ser conscientes de que todo lo que salga de nosotros tiene que salir con conciencia de lo que estamos haciendo. Siempre poner la palabra de Dios en toda esta, porque si Dios dice que no debemos juzgar, pues entonces evitar juzgar. ¿Sí? Y luego les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Yo preguntaba ayer, bueno, pero ¿qué tiene que ver en esta conversación un ciego, ¿no? O sea, porque dice luego que un ciego no puede guiar a otro ciego, dice, no caerán ambos en el hoyo. Y entonces comencé yo a preguntarle a Dios por qué precisamente en esta parábola dice acerca de eso, porque dice que un ciego no puede hablar a otro ciego, porque primero habla del no juzgar, ¿sí? Habla de la medida de que como nosotros tratemos a los demás es lo que va a regresar con mayor fuerza a nosotros. Entonces, si damos amor, pues es lo que va a regresar a nosotros. Si nosotros somos considerados con los demás, es lo que va a regresar a nosotros en mayor fuerza. Si nosotros tenemos un corazón de saber perdonar y de saber que todas las personas hacen lo que hacen por su condición, entonces eso también me va a enseñar a mí a que yo lo pueda hacer de una manera
tranquila, de una manera llena de amor, porque soy consciente de lo que hay en el otro. Si el otro no está disponible en el momento, muchas veces ni para escuchar, ni para atender el consejo de Dios, ni para responder en amor. Entonces, cada uno responde de acuerdo a lo que tiene en su recipiente. ¿Con qué estamos llenando nosotros nuestra vasija? Porque por eso es que la escritura también habla acerca de que necesitamos nosotros llenar nuestro cántaro de ese aceite. Y cuando habla de ese aceite, habla acerca de poder nosotros tener la palabra de Dios morando en nosotros, el poder nosotros estar orando por las personas, el poder nosotros, el querer hacer el bien. ¿Sí? Y algo que aquí me llama mucho la atención es que decía, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y entonces después de preguntarle al Señor, claro, me vino esto. Y es que si seguimos leyendo, luego en este texto dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y está hablando es de nosotros ser como Jesús, porque recordemos que nuestro maestro y la persona a la que nosotros debemos imitar es a Jesús. ¿Sí? Y aquí esto me sorprende mucho porque a veces nosotros queremos ir a enseñarles a otros lo que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de comprender, lo que ni siquiera nosotros muchas veces hemos aplicado. Por eso es que Jesús todo el tiempo les decía a los fariseos hipócritas, porque ustedes quieren poner cargas pesadas sobre los hombres y ustedes luego ni siquiera con un dedo las quieren llevar. Y esa era como esa reclamación que les hacía Jesús para llamarlos a conciencia, ¿sí? Llamarles la atención de que lo que estaban haciendo no era correcto. Y por eso dice, porque miras la paja en el ojo ajeno. O sea, ¿usted por qué se fija en el otro y no echa de ver lo que hay en usted? Porque entonces no trabaja en usted para que los demás vean y usted alumbre a través de sus buenas obras? Porque por eso es que muchas personas cuando hablamos nosotros de la palabra del evangelio o cuando las personas comienzan a congregarse en determinados lugares y comienzan a escuchar la palabra, la gente se vuelve muchas veces juzgadora de sus familiares, porque como ellos ya están leyendo la palabra y creen que están en lo correcto, entonces muchas de las personas consideran que como están en lo correcto tienen el poder de juzgar a los demás, pero eso no es verdad, porque el que ahorita nosotros estemos escuchando la palabra, el que ahorita nosotros estemos en ese interactuar con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, no nos da el derecho de juzgar a los demás y de mirar a los demás como si estuvieran perdidos, porque eso es muchas veces como la interpretación que se hace en las iglesias, ¿no? Ay, no, porque por eso es que en la canción de Ricardo Arjona habla acerca de que me ponchó 100 pelotas, creo que es que dice, de doña Carlota, que la pasaba orando doña Carlota, pero era, según la canción, era una persona amargada, ¿sí? Malvada. Entonces, muchas veces nosotros consideramos que porque leemos la palabra, porque oramos, porque nos congregamos, en fin, qué sé yo, ya, mejor dicho, eso nos da a nosotros el derecho de poder juzgar a los demás y no somos conscientes que nosotros, al igual que los demás, somos seres humanos que no nos sabemos todo, porque no hay un ser humano que tenga todo el conocimiento de pe a pa, porque eso no es verdad, porque la palabra de Dios muestra que nosotros no somos un producto terminado, que la Biblia siempre dice que nosotros estamos en ese aprendizaje, en ese conocer a Dios, ¿sí? En ese conocer a Jesús. Y en todas estas cosas nosotros cada vez vamos creciendo a medida que vamos aprendiendo. Y listo, ayer ya pasó, pero hoy es un nuevo día. Y hoy tenemos nuevos retos, hoy tenemos nuevas oportunidades, hoy tenemos un día que nos espera con un lienzo totalmente blanco para poder imprimir en él todo aquello que hoy nosotros queramos hacer. Nosotros decidimos desde por la mañana si lo hacemos con amor, con alegría, con devoción, o si nos deprimimos, si nos echamos a morir, o nos enfocamos única y exclusivamente en lo malo y no en las bendiciones de Dios. Porque hoy, por ejemplo, en Bogotá es un día excelente, es un día soleado, maravilloso, hermoso, y como dice la palabra, hoy es el día que Dios ha hecho el Señor, ¿sí? Que Dios ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y esa es la recomendación para hoy, gozarnos y alegrarnos en ese día. Luego dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, que es lo que siempre queremos hacer, porque siempre queremos ayudar a los demás? No, yo quiero que mi familia sea salva y tú. No, yo quiero que mis hijos sean salvos y tú. No, yo quiero que el mundo sea salvo. Ajá, y usted y yo estamos
trabajando en nosotras, estamos trabajando en nosotros, estamos limpiando nuestro corazón, estamos pidiéndole a Dios que sea el Espíritu Santo mostrándonos y revelándonos qué necesitamos nosotros hacer en nosotros, en qué necesitamos nosotros trabajar, porque hay cosas en nosotros que aún necesitan de esa esculpida, ¿sí? Necesitamos nosotros poder emprender en nosotros ese avanzar, ese nuevo nacimiento, porque es que nosotros no podemos lograr nacer de nuevo o no podemos llegar a eso cuando nosotros primero no somos conscientes en realidad de toda la basura que traemos. Y aquí en los ayunos y en nuestros devocionales hemos estado hablando acerca de la cantidad de creencias y cosas que traemos que están lejos de la voluntad y el propósito de Dios para nosotros. Y eso que hemos hablado de cosas muy básicas, porque no nos hemos metido en profundidad, simplemente hemos hablado acerca de cosas como, por ejemplo, lo que les decía la vez pasada, que todos creemos que trabajo es sinónimo de dinero. Y entonces las personas desde ahí consideran que si no están trabajando no hay manera de que les llegue la plata, porque ya automáticamente su conciencia ya miró su perdón, su cuenta bancaria sin ingresos, si ya nos vimos sin dinero de una. Y eso es algo que nosotros estamos todavía lidiando, porque cuando viene la escasez, por así decirlo, de que no estamos viendo los millones ahí con nuestros ojos físicos, automáticamente comenzamos a sentir ansiedad y de una vez comenzamos a ver cómo es que vamos a generar el ingreso en lugar de orar, descansar en Dios. Y con eso no estoy diciendo que no trabajemos, ¿no? Simplemente que descansemos en Dios, que confiemos que Él es el proveedor de todas las cosas. Pero si ustedes notan, aún llevar esto a la práctica es algo que nos cuesta. ¿Y saben por qué nos cuesta? Porque todavía sigue rigiendo en nosotros esa creencia y ese pensamiento del mundo, que el que no trabaje, que no coma, porque en eso fuimos enseñados y crecimos nosotros escuchando miles de cosas respecto del dinero. No es que usted que cree que el dinero se consigue en los árboles, no señor. No es que esto yo no me lo conseguí detrás de la puerta. Y entonces el mensaje que estamos enviando todo el tiempo es que conseguir el dinero es complicado, que conseguir el dinero es difícil porque necesitamos sudarlo, necesitamos nosotros de verdad trabajarlo. Y cuando vamos a la escritura y la palabra de Dios dice que Él es el que nos da, que Él es el que nos provee, miren las aves del cielo, miren las flores del campo, sí, miren los pajaritos, bueno, no sé, todo lo que dice la palabra, que Dios los alimenta, no hago yo con ustedes mucho más hombres de poca fe. Y ahí también se nos cuestiona a nosotros que la fe, porque nosotros muchas veces, o sea, nuestra fe no nos alcanza, no nos da para poder creer en aquello que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. Entonces, luego dice Jesús, hipócrita, porque usted no puede ir a arreglarle la casa a nadie, no puede ir a sacarle la paja a nadie cuando usted en usted tiene una viga. Y lo que les digo, siempre lo que criticamos, lo que nosotros vemos de los demás que no nos gusta es lo que hay en nosotros, solo que no nos lo podemos ver. Entonces la vida nos lo pone de frente para que nosotros lo podamos reconocer y de esa forma podamos trabajar en nosotros y de esa forma podamos ver lo que hay en nosotros. Porque como dice la palabra, engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. Y esto es verdad porque yo he escuchado que en muchas ocasiones nosotros decimos, no, yo ya estoy bien, yo ya, mejor dicho, súper perfecto. Y el diablo lo escucha y en un momento viene y lo zarandea y ¡pan! Se va de jeta contra el piso porque resultó de que no estaba tan bien como creía, no estaba tan sostenido como creía. Y es que aquí el único que nos puede sostener a nosotros en todas las cosas es Dios. Y a veces se nos olvida. No es por lo que yo conozca, no es por la información que yo tenga, ni por todo el tiempo que yo me la paso orando. Y eso se los digo yo, que llevo en el Evangelio muchísimos años, desde mis 17 años. Nunca, gracias al Señor, después de mis 17 años he vivido apartada de Dios porque yo considero que nunca lo he podido hacer y no porque yo no haya querido, sino por la misma misericordia de Dios, porque yo he visto de verdad que Dios ha sido bueno para con nosotros. Y yo a veces digo, Señor, gracias porque de verdad es Dios quien lo guarda, porque en muchas ocasiones he querido hacer otras cosas que no, aún sabiendo que no, y yo he podido ver cómo Dios a uno lo guarda.
Y de verdad que a mí me sorprende mucho porque yo digo, Señor, de verdad que la palabra se cumple cuando dice que tú eres el que nos guarda. Y ahí yo digo, somos la niña de su ojo. Por eso necesitamos nosotros trabajar en nosotros. Y me encanta cuando las personas dicen, Alex, ayúdame, yo quiero, de verdad, yo quiero trabajar en mí, yo quiero vivir el evangelio, yo quiero ser una persona que pueda agradar a Dios, pero comienza a hacer ese proceso de poder trabajar en ella, de poder sacar ese tiempo de calidad, porque yo sé que esto no es sencillo, el madrugar, porque ustedes podrían estar haciendo otra cosa en lugar de estar acá, ¿sí? Pero tan bonito como es Dios de que coloca el querer como el hacer en nosotros, de trabajar en nosotros, de colocar su Espíritu Santo en nosotros, de levantarnos, de despertarnos, de darnos ese gozo, esa paz, ese amor, esa felicidad, porque finalmente todo depende de Dios. Y si ustedes veían en el video de Don Bueno, todos pecamos, ¿cierto? Todos fallamos y si nosotros fuéramos a pagar nuestra deuda, hablando de nuestros pecados y todas las cosas, o sea, no tendríamos manera nunca de pagar. Y aquí la razón también que les quiero dar por la que nosotros no necesitamos juzgar es porque bíblicamente nosotros no somos jueces. Recuerdan que lo llamaron a juicio y entonces estaba el juez ahí sentado diciendo culpable o qué, o justo, ¿no? Y en esa, pues realmente nosotros, Dios a nosotros no nos ha dado la autoridad para ser jueces. Ninguno de nosotros podemos ser jueces. Y ya les voy a decir por qué. Porque como todos nosotros hemos pecado, todos nosotros tenemos rabo de paja, no podemos juzgar al otro porque estamos en igual condición. Por eso es que el único juez es Jesucristo. De hecho, quien va a juzgar al mundo, dice la palabra en Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Ni siquiera el Padre va a juzgar, sino que Jesucristo, porque la Biblia dice que Dios dio todo juicio a Jesús, por cuanto Él fue el que llevó todos nuestros pecados y como Él vivió sin pecado, la palabra dice que Él será el juez en el día del juicio. Jesucristo es nuestro juez, nuestro legislador. Entonces nosotros, como no tenemos esa autoridad, por cuanto no nos dieron ese título, pues no podemos hacerlo, ¿sí? Y aquí quiero, no sé quién tenía Romanos capítulo 2 versículo 1 para que nos lo pueda compartir. Yo, mi Ale. Listo, mi mar. Bueno, dice, Dios juzga conforme a la verdad. Por Aló. eso a otros no importa quién sea. Aló, Otra ¿aló vez me escucha? que te fuiste. No, no te escuchamos. Romanos 2:1. Vuélvenoslo a leer, por favor. Sí. Bueno, por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En Ahí. cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú Ah, desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, ahí. como Hasta ahí, mi mar. Hasta dices, ahí. Ajá. Pero si ve que finalmente lo que nosotros juzgamos, ¿dónde lo tenemos nosotros? A ver, Marcelita, usted que acabo de leer. nosotros mismos adentro de nuestro corazón. Nosotros mismos. Por eso es que nosotros, siempre que nosotros veamos cosas de las demás personas, es para nosotros intervenirnos y revisarnos que eso es lo que hay en nosotros. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Y como les digo, yo ahora aprendí a que si algo no me gusta de alguien, yo digo, Señor, debe ser que yo tengo eso mismo. Y es súper bonito porque el Espíritu Santo luego le muestra a uno que es lo que hay en uno. Y esto, cuando uno lo puede reconocer de esa forma, miren, de verdad, uno deja la juzgadera, uno deja de andar mirando en los demás lo que no y lo que sí, simplemente uno observa y uno luego viene acá a lo secreto de uno y uno dice, Dios mío, tengo que trabajar en esto. ¿Por qué me estoy fijando en esto? O sea, ¿por qué me molesta esto de tal persona? ¿Por qué se me dificulta?
Y qué día que les decía que me tocó con un conductor, ¿no? Y cuando lo empecé a escuchar, y yo, ay, no puede ser, padre. Y cuando lo escuchaba, yo decía, claro, ya sé por qué lo tengo que oír. Y entonces lo empecé a escuchar y todo. Y en todo ese proceso de escuchar a esta persona, me di cuenta de cosas que yo necesitaba también trabajar en mí. Sí, y esto, yo digo que eso nos ayuda mucho porque nos convierte a nosotros cada vez en las personas que realmente Dios quiere que nosotros podamos ser. Porque el propósito de Dios para nuestra vida, como les digo, es un propósito maravilloso. Ese es el propósito de que nosotros podamos enseñar a otras personas también, pero no solamente con las palabras, sino con las demostraciones de poder, con los hechos. Porque finalmente la gente no se va a quedar con lo que oye, la gente se va a quedar con lo que ve. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que las personas no se van a quedar con lo que oyen, sino con lo que ven de nosotros. Porque muchas veces hablamos una cosa, pero cuando nosotros vamos a las acciones, lo que hacemos, o sea, es contrario a lo que nosotros estamos hablando, no concuerda. Entonces vamos a estar leyendo Santiago, quien no sé a quién le correspondió Santiago capítulo 4 desde Yo. el versículo 11 al versículo 15. Listo, mi carito. Léelo, por favor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Muy bien. Ese es Santiago, capítulo 4. ¿Cuál dices tú, Manuela? ¿El que acabaron de leer o el que leyó Marcela? No, es ese. Ese es Gracias, Ale. Santiago 4, del 11 al 15. Entonces, si Gracias. ustedes notan, ¿por qué es que nosotros no debemos juzgar? Porque nosotros también nos hemos equivocado, porque nosotros no somos jueces, porque nosotros no somos mejores que los demás, porque nosotros no tenemos la autoridad para hacerlo, porque nosotros estamos exponiéndonos a que eso que estamos criticando realmente también lo tenemos nosotros y de pronto lo tenemos hasta mucho más que la persona que estamos criticando. Entonces, por eso es importante que nosotros no juzguemos, no señalemos, porque cuando juzgamos, cuando señalamos, nos estamos condenando a nosotros mismos. Y como les digo, si algo vemos que nos llama la atención, guardémonos de criticarlo, siempre vamos con la misericordia, siempre vayamos con la empatía, siempre vayamos colocándonos en el lugar del otro, porque lo que les digo, las personas cuando insultan a otras en la calle, no sé si ustedes recuerdan cuando uno muchas veces va en el carro y no sé, comete alguna imprudencia y no falta la persona que venga detrás diciéndole, oiga, gran no sé qué, bueno, en fin, ¿no? Porque eso normalmente pasa y a mí me da risa porque ya le digo a mi esposo cuando vamos en el carro, le digo yo, oiga, esa persona venía frustrada, necesitaba sacarse toda su esta para poder expresarse porque en algún momento sintió rabia, sintió, no sé, alguna inconformidad y nosotros muchas veces no atendemos a nuestras inconformidades, no atendemos a lo que hay en nosotros y el por qué estamos descontentos. Porque muchas veces nosotros sentimos envidia y nos hacemos los locos, ¿no? Sentimos rabia y nos hacemos los locos. O sea, no nos intervenimos, no decimos, Padre, venga, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me estoy permitiendo sentir esto? ¿Por qué tengo esta sensación? ¿Por qué tengo este presentimiento? Porque de seguro algo te quiere mostrar, pero muchas veces nosotros no atendemos a nuestras emociones. Y hoy escuchaba también, hoy no, qué día estaba mirando también lo que les decía de que la gente cree que las emociones son malas y en realidad no lo son, porque las emociones es para también poderse el cuerpo comunicar con nosotros, para podernos nosotros intervenir y darnos cuenta por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo.
¿sí? Porque me siento triste. O sea, uno no aparece triste porque sí. Antes de eso tiene que haber ocurrido algo que me lleve a mí a sentirme triste. Y lo que les decía que día, los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan emociones, pero no somos conscientes de eso. Mire, es tan así que ni siquiera somos conscientes de lo que pensamos, porque por eso mantenemos muchas veces trabajando y ocupados para ni siquiera pensar. Lo que no sabemos es que el inconsciente está pedaleando y pedaleando todo el tiempo. Y si nosotros no estamos atendiendo a nuestras necesidades, ¿cómo vamos a estar para los demás? O sea, eso es absurdo. Y por eso es que la palabra en el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso es que nuestro prójimo tiene problemas todo el tiempo, porque ni siquiera nos podemos amar a nosotros mismos. ¿De a dónde nos va a salir a amar a nuestro prójimo? Porque como me trato yo es como voy a tratar a los demás. Bíblicamente eso es lo que acabamos de leer. Si yo me trato bien, si yo estoy pensando en mí, venga, yo no voy a atropellar a los demás porque yo sé que eso va a volver a mí y con mayor fuerza. Entonces, ¿qué me va a corresponder? Dar amor, ¿sí? Ser amable. Porque aún, como les decía, aún contestamos con dos piedras en la mano y no somos conscientes de que contestamos de manera grosera. Y eso, como les digo, no es a propósito, pero son cosas que necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre para que nosotros podamos cambiarla, porque para que nosotros podamos intervenirnos en esas cosas y decir, Dios, de verdad, ayúdame, perdóname, porque no estoy siendo consciente de esto que estoy haciendo. No me di cuenta que estaba atropellando al otro. Y yo lo digo porque, mire, a mí me ha pasado que muchas veces yo no saludo. Y una vez creo que esta historia se las conté, que en un momento yo había invitado a alguien a la iglesia y fue con una persona nueva y yo ni siquiera me fijé en la otra persona. Y no lo hice a propósito, créanme. Yo la saludé a ella, le di beso, abrazo, hola, bienvenida y pasé derecho, ¿no? Y el Espíritu Santo me dice, ¿y la otra persona? O sea, ¿por qué fuese tan grosera de no saludar a la otra persona? Y yo me regresé, yo dije, oiga, si ella venía con alguien más, pero yo no supe por qué yo no la saludé, solo que yo no la saludé, la ignoré. Y me regresé y cuando me regresé, esa persona estaba ya más endiablada, estaba con una cara, mejor dicho, escopeta. Y entonces yo le dije, ven, discúlpame, yo no te saludé a ti, perdóname, fui muy grosera, discúlpame porque de verdad no lo hice de manera consciente, pero por eso me regresé, porque pues está mal que yo no te haya saludado. Y cuando yo le pedí disculpas, a ella automáticamente el rostro le cambió. Y yo decía, gracias Dios, porque cuando nosotros reconocemos delante de las personas que nos hemos equivocado, eso genera un bien en el otro, porque también hay una satisfacción, porque inmediatamente la cara a ella le pasó de estar de mal humor, ¿sí? De mal genio, a estar como satisfecha, como decir, y muy chistoso porque ella me dijo, no, tranquila, no pasa nada, y no pasa nada, era mentira, porque ella ya estaba supremamente enojada, y pues con razón, obviamente, pero muchas veces nosotros decimos, no, no pasa nada, y mentiras, porque sí está pasando y mucho. Ay, no, no te preocupes, tranquila, no te afanes, yo estoy bien, y mentiras, no estamos bien, estamos diciendo mentiras, porque muchas veces ni siquiera somos capaces de sostener una conversación por temor a nosotros confrontarnos. Y entonces decimos, ay, no, prefiero quedarme más bien callada para no resultar peleando, pero ¿por qué tenemos que pelear? ¿Sí? Porque ya nos estamos viendo agarrados. Entonces, creemos que no podemos conversar porque si vamos a abrir esa conversación, entonces nosotros nos vamos a sentir ofendidos, molestos, heridos. Y por eso evitamos tener muchas conversaciones, ¿no? Pero realmente evitarlas no soluciona nada, porque necesitamos hacerle frente. Si me molesta, venga, ¿por qué me molesta? Y intervéngase inmediatamente con el Espíritu Santo. Padre, ¿por qué me molesta esto? Señor, que el Espíritu Santo me revele por qué estoy sintiéndome en este momento de esta forma. Porque esta persona, porque hay gente, y se los digo yo, hay gente que usted ni la conoce, pero cuando usted la ve, automáticamente le cambia su estado de ánimo. Que uno la ve y uno dice, uy, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado y cuando cuando a mí me pasan esas cosas, yo digo, venga, pero ¿por qué esta persona tiene el poder de importunarme, de molestarme? Tiene que ver conmigo, porque es que nadie tiene el poder de importunarme. La otra persona no puede intervenir en mis estados de ánimo porque yo soy dueña y de mí, de lo que hay en mí.
¿sí? Y necesito hacerme cargo. Y yo soy la que decide si se pone triste o se pone alegre, si se pone enojada o simplemente remite el pecado y ya. Por eso es que necesitamos nosotros también poder aprender a remitir nuestros pecados y los pecados de las personas. No carguemos nada de nadie, ni de nosotros, como le decía ayer yo a alguien. Mire, yo no cargo ni mis pecados, porque inmediatamente que yo digo, Señor, en el nombre de Jesús, o sea, por medio de la sangre, el sacrificio de la muerte de Jesús, Señor, yo remito todo esto, lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando. Señor, coloca tus palabras en mi boca. Coloca, Señor, tu palabra en mi boca, Padre Celestial. Coloca tus pensamientos en mi corazón, Señor, porque los pensamientos salen del corazón, ahí les cuento. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues invocar el nombre del Señor para que nos salve. Y como les digo, no hay manera de nosotros entrar al cielo o de nosotros ser muy buenas personas, porque bueno solo es Dios. Nosotros no somos buenos. Por eso es que el muñequito se llama Don Bueno, porque ahí le muestran en realidad que él no era bueno. ¿Por qué? Porque había dicho mentiras, porque en algún momento robó, porque en algún momento blasfemó, porque en algún momento hizo algo que no, como todos nosotros. Todos nosotros nos hemos equivocado, todos nosotros hemos cometido errores, todos nosotros hemos hecho algo que no, en algún momento lo hemos hecho. Y por eso fue que Dios en su misericordia envió a Jesús para que por medio de Jesús nosotros pudiéramos ser justificados, nosotros pudiéramos ser perdonados y nosotros pudiéramos ser redimidos. Y yo le digo gracias de verdad, Señor, porque es por medio de tu gracia. Y yo me quedo con la gracia y no me cansaré de darle gracias a Dios por su gracia, porque la salvación es por gracia, no por merecimientos, no por el que más lee, por el que más ora, por el que más se congrega, por el que más se la pasa de rodillas, no, sino porque a Dios le plació hacerlo de esa forma, porque por eso fue que Dios envió a su Hijo para que a través de él nosotros pudiéramos ser más que vencedores. Y como les digo, dejemos de estar juzgando, pongámonos siempre nosotros en el lugar del otro, miremos siempre lo que hay en nuestro corazón antes de ver el corazón de los demás. No es difícil, de verdad. Simplemente es tener en cuenta que con la medida con que medimos, nos volverán a medir. Eso es todo. Tengamos en cuenta que con la medida que nosotros medimos, nos volverán a medir. Y cuando usted tenga en cuenta eso, usted mismo va a ser consciente de que no necesita estar en esa posición de juez, porque solamente uno es el juez. Vamos a estar leyendo Isaías capítulo 33, versículo 22. ¿A quién le había correspondido Isaías 33, 22? A Mónica. Ah, pero Mónica se salió, mire. Entonces lo voy a leer yo. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y ya les voy a decir también por qué es que Dios es el único juez, porque Él es el único que tiene el poder de salvarnos también a nosotros. Sí, nosotros no podemos salvar a otras personas y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque creo que nos cuesta aún. Nosotros siempre queremos salvar a los demás, pero recuerden que el Salvador ya tenemos y se llama Jesucristo. Nosotros no somos salvadores de nadie, no podemos salvar a las personas. Nosotros necesitamos hacer lo que nos corresponde hacer. Y lo único que podemos hacer por las demás personas cuando las personas no quieren oír, cuando las personas están siendo un poquito tercas o porque muchas veces las personas están en sus errores y no se dan cuenta. Miren, ni siquiera hablar en ese momento es, es una probabilidad, porque hay momentos en los que únicamente nos corresponde orar y soltar, nada más. Solo podemos orar y soltar. Por eso es que muchas personas se enferman, porque quieren salvar a todo el mundo. Y entre esa querer salvar, las personas se hacen daño a sí mismo y se enferman porque se angustian, porque dicen, no, pero yo lo quiero ayudar, pero es que mire. Y claro, más cuando uno sabe y conoce el camino, ¿no? Porque díganmelo a mí, yo no hace mucho que tuve a mi hermana enferma, ¿sí? Y que la iban a intervenir con sus riñones y hubo la probabilidad de que le sacaran un riñón. Y yo la llamaba a mi hermana, yo gorda, no, usted no le van a sacar nada. Y ella antes se enojó conmigo. Ay, pues usted sabe lo que yo tengo, pues entonces venga y ore, pero así súper molesta conmigo.
Entonces yo dije, no, no, hablar con mi hermana en este momento no, no vale la pena porque ella está en otra conversación y ella no está disponible para escuchar lo que yo tengo que decirle y pues yo la verdad no quiero ofenderla y no quiero que nosotras nos disgustemos, entonces más bien voy a esa orar porque aquí ya la conversación no funciona y la solté. La solté y comencé a orar yo en mi secreto y pues obviamente también yo no era la única orando, eso también lo puedo entender, pero yo le decía, Señor, guárdela y que mi hermana en el nombre de Jesús no pierda ninguno de sus riñones, que ella sea completamente sana en el nombre de tu Hijo, Padre. Y luego, para la gloria y honra de Dios, ella misma me llamó para contarme que ella misma había estado orando, Dios cómo la había puesto en una situación tan bonita de mostrarle su gracia, su favor, su misericordia, que ella logró entender que Dios la ama, logró entender que Dios no quiere que ella esté enferma. Y me quedé con eso y ahí fue que aprendí yo, ¿verdad? Y que hay en ocasiones que no necesitamos hablar con la gente, porque la gente no está disponible. Entonces nosotros en lugar de juzgar y decir, es que es un cerrado, es que es un cara dura, es que, bueno, no sé, porque a veces utilizamos ese tipo de conversación. Entonces digamos, no, Señor, tú tienes misericordia de mi hermano, tú tienes misericordia de mi hermana, tú tienes misericordia de mi mamá, de mi papá, de mi familia, porque tú quieres que ellos sean salvos también. Tú no quieres que ellos estén viviendo situaciones difíciles. Y qué bonito poder abrazar en amor a las demás personas. Qué bonito poder abrazar a la gente con la misericordia, con el favor de Dios. Es que no necesitamos nosotros siempre estar en esa posición de jueces, de juzgadores, de donde todo es malo y entonces mire, o sea, no, porque eso en qué nos va a ayudar. ¿En qué nos va a ayudar? En nada bueno, porque sí nos va a ayudar a tener pensamientos de tristeza, a tener pensamientos de desilusión, a estar deprimidos, pero en nada más. Y recordemos que nuestros estados de ánimo también o nos, o nos ayudan o no nos ayudan, porque médicamente dicen también, que eso también me pareció muy lindo escuchar, de que cuando las personas se enferman, dice también que la actitud que tienen respecto a la enfermedad eh, también dice que es muy importante porque si las personas comienzan a deprimirse ya eso, su enfermedad en lugar de, bueno, el cuerpo en lugar de sanarse, las personas antes recaen más ahí. Entonces también cuán importante es el que nosotros podamos estar, como dice la palabra, gozosos, el estar siempre con una buena actitud, el estar siempre nosotros disponibles para ayudar, para fortalecernos en la fe, para hablarnos bonito, porque muchas veces no nos hablamos bonito, no tenemos el hábito de hablarnos bonito, de mirarnos al espejo y decirnos, oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Sí, porque ¿quién nos hizo? Dios nos hizo a nosotras y nosotros somos seres maravillosos, somos personas inteligentes. Sí, que cada persona tiene una belleza sin igual. Cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay grandeza, en cada uno de nosotros está la imagen y semejanza de Dios. No somos cualquier persona. Usted no es un ser común. Usted no es una persona del corriente. ¿Por qué? Porque únicamente yo tengo mis huellas digitales. Nadie más. Somos únicos. Somos irreemplazables. Que no somos indispensables, eso es cierto, pero somos irreemplazables, ¿sabían? O sea, en la vida solamente existirá uno como usted y nada más. Entonces, eso es también importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que soy tan importante para Dios que como yo solamente soy yo y nadie más. Y por eso también necesito, perdón, y también nosotros necesitamos saber que nosotros en Dios, porque es en Dios única y exclusivamente, somos únicos, somos exclusivos, de verdad. Y muchas veces nosotros no nos sentimos así. Y digo, Señor, pues soy como soy y le doy gracias a Dios por ser como soy. Pero también muchas veces traemos cosas de nuestra mamá, de nuestro papá, de la vida, de las personas que no nos corresponden. Y entonces perdemos nuestra esencia, perdemos nuestra autenticidad, cuando en realidad nosotros necesitamos ser auténticos como somos. Es lo que hay y darle gracias a Dios por lo que hay, porque de verdad que no somos cualquier persona. Entonces démosle gracias al Señor en esta mañana
por esta palabra. Démosle gracias a Dios porque nosotros logremos entender que necesitamos realmente ponernos en el lugar de los demás para no juzgar, única y exclusivamente para no juzgar, ¿sí? Para no hablar mal. Y como les digo, si no tenemos nada bueno que decir, pues mejor no digamos nada. Pero qué bonito reconocer a los demás por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación, porque es que siempre estamos de manera inconsciente observando lo malo. Y entonces son 10 cosas las que tienen bien, pero entonces precisamente yo me voy a ocupar de lo que no. Precisamente voy a colocar mi mirada de lo que hizo mal en lugar de lo que hizo bien. Entonces coloquemos nuestra mirada en lo bueno, coloquemos nuestra mirada en lo que nos edifica, coloquemos nuestra mirada en lo verdadero, en lo que realmente necesitamos colocar nuestra mirada. Y démosle la gloria a Dios por todas las cosas que estamos viviendo, porque finalmente todo tiene un propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, en ese propósito, démosle gracias a Dios, porque lo que estamos viviendo, como les digo, lo necesitamos. Por eso lo estamos viviendo. Si no lo necesitáramos, créanme que no se nos va a presentar. No se nos presentaría porque no lo necesitamos, pero todo, yo he aprendido que todo lo que estoy viviendo era importante y es importante vivirlo porque lo necesito. Necesito aprender y necesito evolucionar y necesito crecer al igual que todos ustedes. Entonces, Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu misericordia, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, sabemos que tú eres un Dios justo y verdadero, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias a ti por tu amor y por tu palabra, Señor. Que tu palabra haya cabida en nosotros, Señor, que vaya acompañada de fe cada vez que nosotros la escuchamos. Que podamos nosotros entender, Señor, que es con tu propósito, con tu amor y con tu misericordia, Señor. Gracias por hacernos aceptos en el amado. Gracias por justificarnos delante del Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.